Bienvenidos a Desahogo Jurídico Podcast. En nuestro primer episodio abordamos el tema sobre un expediente penal que está repleto de irregularidades y que la Suprema Corte de Justicia se encuentra apoderado de un recurso de casación que presentamos sobre ese caso. Tengo en mis manos el escrito de contestación del Ministerio Público que hace referencia a ese recurso que presentamos en la Suprema Corte de Justicia. Cuando leí este escrito del Ministerio Público, la verdad es que da vergüenza, da pena, cómo algunos de sus miembros tienen la cachaza de responder a situaciones que no se justifican de ninguna forma y que no tienen ningún asidero jurídico. Es un escrito que refleja cómo el Ministerio Público está desesperado porque esa segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mantenga una sentencia que es ridícula y totalmente desapegada a lo que es el tan mencionado debido proceso. Sentencia que más tarde que temprano debe ser declarada nula por estar fundada en pruebas obtenidas de manera ilegal y por no contar con ese deber de motivación que deben tener los jueces al momento de emitir sus decisiones. Recientemente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina, sostuvo que aspira para el 2025 que la República Dominicana se vuelva capital mundial del derecho y de la justicia. Pero para nosotros poder estar cerca de ser esa capital mundial en derecho y justicia que pretende el presidente de la Suprema Corte de Justicia, debe velarse porque los jueces que conforman el Poder Judicial actúen apegados a lo que establecen nuestras leyes y a los precedentes que ha ido emitiendo el Tribunal Constitucional. Si algunos jueces del Poder Judicial, como lo han sido aquellos de la jurisdicción de Higüey y de la Corte de Apelación de San Pedro, se mantienen emitiendo sentencias con motivaciones vagas, absurdas, ridículas, estamos a años luz de ser un país referente en materia de justicia. Cuando esa segunda sala de la Suprema Corte de Justicia se aboque a conocer el recurso de casación que nosotros presentamos, y lea este escrito de contestación que presentó el Ministerio Público, la verdad es que no le quedará otra salida que revocar la sentencia de la Corte de Apelación, abocarse a conocer el fondo del recurso y descargar a esos imputados en el proceso. Claro, si se apegan al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a esas garantías mínimas que establece nuestra Constitución que no son limitativas. Y también si se hace la interpretación más favorable para la persona que está siendo sometida penalmente, que es un principio rector del derecho. Y es un asunto que se trata más que de igualdad, de equidad. Porque no es lo mismo un ministerio público frente a un imputado que no goza de esas capacidades que debe tener ese miembro o esa figura que representa al ministerio público, quien tiene a su merced todas las herramientas para hacer un proceso que esté debidamente fundamentado y para cumplir con la legalidad de las pruebas conforme a lo que establecen nuestras leyes. Los imputados no tienen esas herramientas con las que debe contar y cuenta el Ministerio Público y por lo tanto los jueces deben tomar en cuenta todo ese tipo de situaciones al momento de tener un proceso en sus manos. Algo que me causa malestar de este escrito que presentó el Ministerio Público es sobre el tema de las pruebas periciales. Tienen el brío de insistir que existe libertad probatoria y que por eso la prueba entra dentro de ese marco de la legalidad. Pero para nadie o para los que saben de derecho, no es un secreto que a pesar de que ciertamente existe la libertad probatoria, el límite de esa libertad que quiere gozar el Ministerio Público es lo que dispone la ley. Y es como desarrollé en el primer episodio de este podcast, que cómo es posible que para un proceso, un informe financiero, el Ministerio Público lo trate como una prueba pericial en un proceso y en este al cual yo me estoy refiriendo no le dé ese mismo trato. O el informe financiero es una prueba pericial o no lo es. Y ciertamente lo es y por lo tanto debe cumplir con lo que disponen los artículos 204 y siguientes del Código Procesal Penal.
El Ministerio Público tiene el tupé de decir que en virtud de ese informe pericial que aportaron al proceso es que se tomó el punto de partida de la supuesta actividad ilícita y quieren mantener esa prueba a toda costa en este proceso sin ningún tipo de sustento legal. Nosotros establecimos que la Corte de Apelación sostuvo que se trataba de un testigo experto. El Ministerio Público nunca había utilizado este término, pero aprovecharon que la Corte se le ocurrió esa idea tan genial, y estoy siendo sarcástica, y lo agregaron a su escrito de contestación. La figura del testigo experto, que es un bajadero que le han querido buscar los jueces y el Ministerio Público se ha aferrado a eso, pero que no creo que la Suprema Corte de Justicia le siga el juego, es una figura del derecho que se utiliza para los casos siguientes. Y pongo un ejemplo. Ocurre un hecho en el que una persona estuvo presente, presenció lo que ocurrió, qué ocurrió y cómo ocurrió, y se puede utilizar como testigo porque además de que presenció la ocurrencia del hecho, también es experto en el área y puede ser importante para ese caso. A diferencia del perito que entra después de la ocurrencia del hecho para preparar un informe técnico sobre lo solicitado. Por lo tanto, ese testigo que el Ministerio Público aportó a este proceso en lo absoluto encaja dentro de esa figura del testigo experto porque no estuvo al momento de la presunta actividad ilícita. Y debe cumplir, reitero, y no me voy a cansar de decirlo, con las exigencias de la prueba de tipo pericial. Pero da hasta risa las frases que el Ministerio Público utiliza al momento de responder sobre las pruebas periciales. Y es que si usted lee, por ejemplo, que el Ministerio Público dice, existe amplia doctrina de que el testigo experto es un híbrido del testigo y el perito que se presenta en juicio bajo las reglas del testimonio. Cuando usted pone esa frase en Google, no se trata nada más y nada menos que un plagio barato de una página de internet que desarrolla la diferencia entre un testigo experto y un perito. Y el Ministerio Público extrajo de esa página a su conveniencia las frases que retienen, que ellos entienden que pueden convencer y seducir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia para que mantengan su opinión con relación a esa figura. Algo que llama mucho la atención del contenido del escrito de acusación del Ministerio Público es que utilizan palabras como que existe vasta doctrina de tal cosa, que existe vasta jurisprudencia sobre este tema, pero no mencionan una sola doctrina, una sola sentencia con su número, con su fecha. ¿De dónde está eso fundamentado? Pero no los culpo porque los jueces son aquellos que están llamados a sustentar en hecho y en derecho sus decisiones y el Ministerio Público lo que hace es, como cualquier parte del proceso, traer alegatos infundados para convencer a los jueces de su teoría absurda. En esa misma página de internet del que el miembro que preparó ese escrito de contestación del Ministerio Público tomó ese plagio barato, esa misma página establece lo que ya hemos mencionado de qué es un testigo experto. Y ahí ustedes pueden ver que esa figura no aplica en lo absoluto para el caso que estamos tratando. Y sobre todo porque de ser así y de escudarse y mantener eso, se vulnera lo que se conoce como la seguridad jurídica. No es posible, insisto, que para un proceso la prueba sea tratada como pericial y que para este entonces quieran traer por los moños la figura del testigo experto. Otra respuesta que dio el Ministerio Público con relación a una prueba que demuestra que los números de teléfonos que fueron interceptados pertenecen a los imputados y que nosotros atacamos en cuanto a su legalidad, en razón de que se le dio una autorización judicial para que dentro de un plazo de 60 días procedieran a obtener esa información y el Ministerio Público la obtuvo fuera de ese plazo y por lo tanto esa prueba debió ser excluida del proceso y no tomarse en cuenta al momento de emitir sentencia. El Ministerio Público viene con la teoría barata de que el imputado no ha desconocido que ese número de teléfono le pertenece. Y no se trata de que tenemos miedo en lo absoluto de lo que se establecen en esas comunicaciones telefónicas que fueron interceptadas. Se trata de un asunto de legalidad de la prueba,
de que el Ministerio Público tiene que probar en los procesos cada cosa que establece en su acusación y debe probar que ese número que fue interceptado le pertenece a alguno de los imputados. Esa prueba, al momento de nosotros atacarla y referirnos en nuestro recurso de casación y que hemos venido haciéndolo desde la audiencia preliminar, cuando usted la ve, la misma prueba le dice la fecha de creación y dice que fue creada el 2/11/2016. La República Dominicana, la fecha que se utiliza es día, mes y año. Por lo tanto, el mismo documento que aportó el Ministerio Público sostiene que fue creado el 2 de noviembre del año 2016. Cuando usted verifica la autorización judicial, le otorgó un plazo al Ministerio de 60 días para ejecutar esa diligencia y se emitió en el mes de febrero. Por lo tanto, desde febrero a noviembre estaba ventajosamente vencido ese plazo de 60 días con el que contaba el Ministerio Público para obtener ese tipo de prueba. Y lo que responde el Ministerio Público sobre que esa prueba se hizo fuera de plazo es que la fecha está en un formato inglés, que está mes, día, año. Es sabido por el Ministerio Público y por los jueces que toda prueba que se va a utilizar en la República Dominicana debe estar debidamente traducida al español y en un formato conforme a nuestra zona horaria. Pero vamos a suponer que sí, que está en ese formato, vamos a darle ese beneficio de la duda. Pero ese mismo documento, en la misma página donde dice la fecha de creación, tiene otras fechas que entonces no se justifica que esté en ese formato que aduce el Ministerio Público. En el mismo documento podemos ver que dice que su fecha de creación fue el 2 de noviembre del 2016 y tiene otra fecha como por ejemplo 24/08/2007. Entonces, no se justifica que el mismo documento tenga fecha en dos formatos distintos. Es algo absurdo y ridículo, máxime cuando el Ministerio Público se tardó más de 15 meses en presentar su escrito de acusación y todas esas irregularidades que tiene el expediente realmente no encajan. Esas mismas pruebas que establecen quiénes son los suscriptores de los números de teléfono, además de que fueron obtenidas fuera del plazo de la autorización judicial, no cuentan con el sello gomígrafo de la compañía que las emite, que en este caso fue la empresa Claro. El Ministerio Público también responde a eso alegando que poco importa si tienen el sello o no lo tienen. Y se le daría el mismo trato si es un imputado que aporta al proceso una prueba de cualquier empresa sin un sello. No, automáticamente los jueces la descartan porque no se le puede dar credibilidad a un papel que ni siquiera está debidamente sellado por la compañía que lo emite. Una cosa es con violín y otra con guitarra, pero si es el Ministerio Público que presenta una prueba de una compañía sin el sello, no importa si lo hace un imputado. ¿Usted cree que se le daría el mismo trato? Con relación al tema de los allanamientos, que nosotros establecemos que el Ministerio Público transgredió el alcance de la autorización judicial y procedió a ocupar una serie de objetos y de realizar diligencias que no estaban autorizadas, la respuesta que da el Ministerio Público es que reconoce que ciertamente le pidieron al juez de manera detallada y exacta, como dispone la ley, los objetos que ellos esperaban encontrar, pero que el juez, según ellos, no le rechazó todos esos objetos que pidieron y que se cubren bajo la frase, bajo la premisa de cualquier otra evidencia que esté relacionada con la investigación. Pero es que la ley es demasiado clara con lo que debe contener una orden que autoriza practicar allanamiento y hace una distinción entre personas, objetos y diligencias que espera practicar el Ministerio Público al momento de ingresar a cualquier lugar allanado. Es la ley en su artículo 182, numeral 4 del Código Procesal Penal que dice que la orden debe contener de manera exacta los objetos,
personas y diligencias. No soy yo, Danay Mercado, que me lo estoy inventando. Es la ley que está ahí y que lo establece, y que si se interpreta conforme a ese principio que no voy a dejar de mencionar, a favor de esos imputados, entonces el Ministerio Público ciertamente transgredió el alcance de las autorizaciones judiciales. Y eso, tal y como lo dice el Ministerio Público, que no entiendo por qué insisten tanto en eso en su escrito, de que eso nosotros lo venimos diciendo de la audiencia preliminar, sí, y lo vamos a seguir planteando porque es un pedimento fundado en derecho y que todavía los jueces no han querido reconocer. Planteamiento que hemos hecho sin saber el contenido de la solicitud que el Ministerio Público le hace al juez. Yo fui empleada del Poder Judicial por casi 8 años, de los cuales duré 4 en coordinación de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, tribunal que se encarga de emitir las autorizaciones judiciales para practicar allanamientos, arrestos, interceptaciones telefónicas, y de ahí mi experiencia, por la cual desde que vi el acta del Ministerio Público y la autorización judicial, pude advertir que había una irregularidad mayúscula que era insubsanable. Y aunque el Ministerio Público quiera escudarse en que el juez no les rechazó todos esos objetos que ellos le pidieron, pues tampoco se lo autorizó. Y la ley dice que debe estar en la autorización judicial de manera exacta. Entonces, al momento de usted ir a ese lugar a practicar el allanamiento y usted verificar la autorización que le entregaron, usted debió percatarse de que no estaban todos los objetos que usted pidió y no abocarse a practicar un allanamiento de manera apresurada sin contar con una autorización que cumpla con los requisitos mínimos que establece nuestra normativa procesal penal. Entonces, se trata de un error que ustedes cometieron y que no deben los imputados tener que pagar esa consecuencia. La verdad es que el Ministerio Público y los jueces de la Corte de Apelación y hasta de Tribunal de Juicio no están a la altura del debate, no están a la altura intelectual de los planteamientos que debidamente hemos formulado como defensa técnica de esas personas que resultaron condenadas. Cuando un imputado no está siendo debidamente asistido por su representante, por el abogado, el juez debe declararlo en estado de indefensión. Lo mismo ha debido ocurrir en este proceso con el Ministerio Público, pues el Estado, quien es la única y supuesta víctima en este proceso, se encuentra en estado de indefensión porque los miembros del Ministerio Público que los representan en este proceso no han podido justificar en derecho sus actuaciones. Se trata de un expediente que está pésimamente instrumentado y que la única salida justa que puede tener es la nulidad de la sentencia de condena en contra de esos imputados. Gracias por dedicar su tiempo a ver este contenido. Por favor, suscríbanse, compartan y comenten. Cualquier duda o pregunta quedo a sus órdenes, y si están en algún proceso judicial y necesitan una defensa técnica, pueden escribirme a través de las redes sociales.